buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de su programa Gente Ve Opiniones en este martes 10 de mayo de 2016, Día de la Madre. Queremos enviar un saludo muy especial a todas las mujeres salvadoreñas y en especial a las que ven también Canal Gente Ve. Es un buen momento para conversar sobre las mujeres, sobre los logros, sobre los avances, sobre los importantes desafíos, ya que la mujer juega un rol importante en nuestra sociedad. Por eso tenemos como invitada a la directora ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar contigo, Jacqueline. Bueno, aquí nosotras muy contentas de participar en un día como este, el 10 de mayo, que queremos celebrar no a la madre sacrificada, no a la madre con dolor, sino a la madre reconocida y reconociendo la maternidad con toda dignidad. Y a propósito también, muchas felicitaciones en este día especial. Muchas gracias. Bueno, queremos conversar sobre el tema de la mujer. ¿Cómo ve usted la realidad de las mujeres en este país? Bueno, es importante reconocer que el Día de la Madre está basado en un tema que para muchos tiene muy relevante. Tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con reconocimientos, pero el Día de la Madre en realidad está basado en el trabajo no visible, ¿verdad? No solo está basado en el trabajo de los sentimientos de las mamás o de los sacrificios que las mamás hacen. En realidad, el Día de la Madre debería de ser un día donde reflexionemos sobre el cuidado. O sea, aquí se asume ser madre, si sos sacrificada, o sea, tenés todo el cariño y el afecto, pero eso implica un nivel de sacrificio donde una sociedad como la nuestra debe empezar a asumir esa responsabilidad. Y debe de celebrarse y conmemorarse el Día de la Madre, reconociendo así el papel donde la mujer decidió ser madre, pero además lo vive, lo sueña y en lo cotidiano no implica el sacrificio, implica, aunque las mamás dicen no es un sacrificio, pero nosotros sabemos que el tema que se levante a las 4 de la mañana y termine a las 11 de la noche no es por ser mamá, es porque además es cuidadora, ¿verdad? Y este gobierno particularmente está interesado en trabajar el reconocimiento, ese reconocimiento del trabajo que no se cuenta. Y un trabajo que es no remunerado. Que no es no remunerado. Usted bien lo menciona, pues las mujeres, quizás por la misma naturaleza que tenemos, estamos pendientes no solo de los hijos, sino también del esposo, de todo lo que tiene que ver con el hogar. Exactamente, es que aquí hay una lógica cultural donde planteamos que ser madre implica ser sacrificada. El que no nos reconozcan, el que tengamos que hacer todo por los demás y no ser recompensada por eso. Y soportar de todo, porque inclusive en ese ámbito hay mucha violencia emocional contra las mujeres o psicológica. Una madre que plantee que es súper feliz, aunque le estén recriminando porque no le gusta la comida, aunque le esté recriminando porque no se arregla para cuando llegue, aunque, me explico, hay una lógica en una sociedad donde el 10 de mayo quieren reivindicar toda la crisis o la crítica, perdón, que generan en el tema del cuidado. O sea, a la mamá se le valora a partir a quiénes cuida y cómo cuida. No por el hecho de ser madre como es por el hecho de ser padre. Un padre dice, ah, no, este padre es responsable porque este padre da la cuota alimenticia. Pero las mamás que si se enferman cuidan toda la noche, las mamás que si les faltó la tarea en el colegio tienen que correr a dejárselo, las mamás que además muchas veces en los centros de trabajo son despedidas, son amonestadas porque llegan tarde, porque piden mucho permiso para llevar a sus hijos al colegio, que no es la misma razón del papá, tiene que ver con eso que le llamamos el cuidado. El actual gobierno, venimos del gobierno anterior, pero el actual gobierno hemos avanzado en ver cómo reflexionamos, pero también cómo valoramos ese trabajo no remunerado del cuidado. Porque el ser mamá también implicaba, si está la abuela o el abuelo enfermo, es la que la cuida. Si tiene una persona con discapacidad, es la responsable de cuidar a esa persona con discapacidad. Si hay que llevar al niño o a la niña a la vacuna, es la mamá. O sea, todo ese trabajo que lo vemos como parte de la naturaleza, que son las mujeres las que deben de asumirlo, en realidad debería ser la sociedad y la familia en su conjunto. Por eso el proceso de reflexión institucional de este Estado, particularmente del gobierno, está basado en dos herramientas que ya hemos trabajado.
A nivel nacional lanzamos ya 2 encuestas del uso del tiempo. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando en ese sentido? Estamos hablando de valorar ese tiempo que las mujeres dedican a ese trabajo no remunerado en beneficio del desarrollo del país, como lo vemos ahora. Uno dice, miren, este municipio tiene un gran desarrollo local, o miren la capacidad en este cantón o caserío, no ha llegado el dengue. Pero quienes son del comité de agua, quienes son del comité de salud, son las mujeres. Todo aquel trabajo son las que están pendientes del bienestar de toda la familia. Entonces, al hablar de una madre, hablamos de esa madre sacrificada. Inclusive los discursos, los poemas, las canciones hablan de eso. Pero hablan de eso sin pensar que son responsables también de generar esa condición de discriminación, porque es una condición de discriminación. Y en ese sentido, al hacer una encuesta del uso del tiempo, nos lleva a una cosa siguiente, que es hacer una cuenta satélite. ¿Qué cosa es eso? La cuenta satélite, y estoy hablando de esto porque estamos hablando del Día de las Madres. El día que en realidad estamos hablando de las cuidadoras, más que de las madres, porque madre puede ser alguien, igual que el Día del Padre, pues que no se sacrifica tanto para cuidar, para que le digan madre y tenga todo esto, inclusive esta connotación que tiene ahora. Y en ese sentido, al hacer una cuenta satélite estamos valorando el tiempo de las mujeres. Y esa cuenta va a ser una cuenta nacional. ¿Para qué va a servir eso? Eso va a servir para que programas sociales, proyectos sociales, inclusive nuevas políticas públicas, incorporen a esas mujeres que dan su trabajo gratis prácticamente en ir disminuyendo las brechas de desigualdad. O sea, cuando hablamos de una madre en estas condiciones, y si le hizo más que a estas mujeres a veces trabajan en el mercado, no tienen seguro social, están en unas condiciones, inclusive a la par está el canasto y a la par está el otro canasto con los bebés, o haciendo las tareas en el mismo lugar. Estamos hablando de una extensión de la casa en el lugar de trabajo, por ejemplo. Y en ese sentido, este gobierno y nosotras como Instituto para el Desarrollo de la Mujer, pero además como ente rector de políticas públicas en coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia, hemos estado trabajando ya por estos 2 años, dándole seguimiento en el diseño de una política del cuidado. Estamos hablando que tenemos la encuesta del uso del tiempo. De esa encuesta sale lo que nosotras le llamamos cuenta satélite, que es una cuenta más donde se va a valorar el trabajo de las mujeres. Pero además de eso, asumimos la otra parte, que es la otra parte del ejercicio que tenemos que hacer. ¿Cómo restituimos esos derechos? O sea, hay 2 o 3 maneras de hacerlo, pero hay una que nosotras estamos empujando, que es el tema de una política pública del cuidado. ¿Qué es eso? Si ustedes piensan en una madre, y voy a poner el ejemplo cotidiano, una madre que lleva al niño o a la niña al hospital Blum y se lo ingresan. Esa madre no tiene condiciones de pernoctar ahí, más si viene de Aguachapán, del oriente del país, si no es un lugar cercano se tiene que quedar mientras su hijo está hospitalizado. Y eso en nuestra realidad se da con mucha frecuencia, que vienen del interior del país y tienen que obligadamente quedarse. Y tenemos un hospital especializado, muy bueno por cierto, pero no tiene las condiciones de cuidado, de a quienes cuidan. Y en ese sentido, las mujeres se quedan en espacios no adecuados, en los pasillos de los hospitales. Muchas veces a la intemperie, duermen en una banca. Entonces, este país requiere de generar una nueva arquitectura del cuidado. Te voy a poner otro ejemplo. Hablamos de las adolescentes madres. Cuando las madres adolescentes están estudiando, hoy ya tenemos una ley que les ampara que no las van a expulsar del centro escolar, pero se van solas. La mayor parte de estudiantes que son de secundaria se salen de los centros educativos porque no tienen quien cuide el recién nacido. Y entonces en estos centros de estudio tampoco está pensado de manera de pensar cómo podemos contribuir a que la mujer, porque una adolescente que deje el estudio en su adolescencia de secundaria implica que ya troncó totalmente su derecho al desarrollo. Y todo por el tema del cuidado. Como somos una sociedad donde asumimos que los hijos es responsabilidad de la mamá, y ustedes
no me dejarán mentir. Cuando el niño o la niña salen mal en las materias, dicen es culpa tuya, porque es que vos no le das seguimiento. Eso dicen los esposos, ¿verdad? Bueno, si se sacó buenas notas es que salió inteligente a él, pero si no lo hace es irresponsabilidad de la mamá. Esa es una lógica muy cotidiana. Por eso cuando se habla el día de la madre, nosotras decimos hay que reflexionar, no con el 10 de mayo, haciéndole toda la condición y toda la parafernalia que implica el Día de la Madre, que no es malo. Más que una celebración, tiene que ser un momento para reflexionar y corregir reconocer eso, que hemos violado los derechos de las mujeres que decidieron ser madres. Porque al final, lo que hemos hecho es una carga que le ha generado a ella, le ha limitado su desarrollo. Nosotras podemos ver a nivel nacional que es cierto, las mujeres están saliendo de los centros educativos, están siendo profesionales, hay más avances en eso, pero la mujer no siempre llega a los puestos y a las tomas de decisiones, no tienen condiciones. Yo he dicho muchas veces que no es solo abrir la cuota, sino generar condiciones. Ya a nosotras nos ha pasado a nivel nacional con algunas mujeres que cuando vienen las elecciones nosotras decimos, ¿y por qué no se ponen de candidatas? Dicen, no podemos, es que mire, las reuniones del partido son de las 5 en adelante que yo no tengo quien me cuide los hipotes, quién me va a llevar, quién va a hacer la cena. Y si ser concejalas implica que yo voy a tener una cantidad de tiempo afuera y no me alcanza para pagar a alguien que me cuide los niños o las niñas. O sea, no es la condición solo de dar la política pública, como en este caso de las cuotas, sino garantizar otro entorno. Y por eso el gobierno, particularmente la Secretaría Técnica y nosotras estamos trabajando en esa arquitectura, en pensar en una arquitectura que garantice que bajamos la presión del cuidado para las mujeres, para que las mujeres, igual que el resto, los hombres, puedan dedicarse a la política, estudiar, capacitarse, descansar. O sea, tenemos que buscar condiciones, porque las mujeres, a veces nosotras decimos, bueno, hay que reunir los fines de semana a las mujeres porque tienen tiempo. No es cierto. Cuando los fines de semana les estamos diciendo que lleguen, estamos obligándolas muchas veces a levantarse mucho más temprano porque ya están los niños y las niñas, todas las tareas para poder llegar. Sin embargo, a pesar de eso, hasta este momento se pueden contabilizar muchos avances. Sí. Y hay políticas también que se están ejecutando y otras que están pendientes. Yo quiero pongo este panorama porque es el panorama donde se mueven las madres de familia, como decimos. Y este gobierno no ha dicho, bueno, solo conmemoremos o celebremos el Día de la Madre, sino hagamos un reconocimiento y una política pública donde reconozcamos. Y oigan bien, mujeres del Salvador, el hacer una política pública del cuidado es el mejor regalo que les pueden dar como madres. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se preparan, tienen mejores condiciones, ustedes van a poder participar, van a poder trabajar, van a tener mejores remuneraciones y también van a descansar, que es un derecho que ustedes tienen. Y es algo muy positivo, sobre todo hablando de los avances, porque en el pasado pareciera que la mujer estaba invisibilizada. Ahora, pues se han visto que hay políticas y hay intenciones. Y de hecho está establecido también el plan quinquenal, ¿verdad? El tema de la mujer como algo prioritario. Sí, ese es un tema importante porque implica que al hablar de esto, que es lo más invisible, nosotras podríamos decir, bueno, tenemos una gran política de autonomía económica, donde miren cuántas emprendedoras tenemos. O sea, realmente hemos hecho un avance importante. Tenemos la banca mujer, CONAMIPE, que es una de las instituciones que ha empujado más el tema de autonomía económica, que yo quiero reconocer públicamente, que es de las instituciones que más ha avanzado en la aplicación de la normativa. Recuerden que hoy tenemos tres tipos de normativa, pero dos particularmente importantes, que es la Ley de Igualdad y Equidad para las Mujeres, no discriminación para las mujeres, y la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia. Estas dos se complementan. Y en ese sentido es importante aclarar que estas dos herramientas nos dan herramientas a las instituciones para garantizar esos derechos. O sea, no es un regalo del Día de la Madre. Es un derecho que ustedes tienen y aquel Estado, particularmente este gobierno comprometido con las mujeres, como ya decíamos, ha trabajado en varias dimensiones. Una, y esto es importante, ustedes no pueden hablar de derechos si no tienen las tres básicas autonomías. Decimos están empoderadas porque saben hablar en público. No es cierto. Si no logramos
un tema de autonomía económica, donde las mujeres puedan garantizar un ingreso propio, una autonomía donde puedan decidir ellas dónde y cómo lo invierten, pero además que no sea de sobrevivencia, sino de desarrollo. Por el otro lado, la autonomía física, que tiene que ver con el cuidado de los cuerpos, pero también de la salud nuestra, de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, es decir, hacerte la citología, hacerte todos los cuidados que tu cuerpo requiere. Pero también la autonomía física pasa porque este control de ese cuerpo es también un cuerpo que te pertenece, que nadie te lo puede violar, tocar, maltratar, inclusive asesinar, como ya lo hemos visto. La violencia contra las mujeres es parte de esa autonomía física que requieren las mujeres para poder decir, bueno, sí hay un ejercicio de derecho. Y si todo eso está muy bien, porque nosotras hemos tenido empresarias importantes de este país con un nivel de, aunque sean independientes económicamente, pero con un nivel de violencia que les limita a las otras partes de la toma de decisiones. Y la tercera es en la toma de decisiones, en la participación política ciudadana, pero también en tomar decisiones en cualquier espacio donde quieren ellas estar. Y en ese sentido, con esas tres dimensiones que hemos hablado, este gobierno se ha comprometido. Y se ha comprometido a partir del marco normativo que tenemos, pero particularmente se ha comprometido a generar nuevas leyes, nuevas políticas, particularmente el del cuidado es una, pero también todo el tema de autonomía económica. Ya hablaba yo de CONAMIPE, que ha hecho un gran esfuerzo. Necesitamos medir a dónde hemos avanzado y el fortalecimiento a la DIGESTIC, a la Dirección de Estadísticas y Censos, es importante porque nosotras decimos, sí, somos la mayoría de mujeres, sí, parece que estamos aquí, sí, pero parece que estamos allá, pero en realidad, si este país no tiene datos concretos sobre las mujeres, no vamos a poder tomar decisiones. Ahora, vemos también, o qué valoración hace usted del hecho de que las instituciones públicas ahora también tengan política de igualdad de género. La mayoría de oficinas lo tiene ahora. Hay un importante avance. En el marco de igualdad hemos logrado, por lo menos, en el 70%, por no decir más, porque podríamos pecar de dar datos más falsos, las unidades de la mujer, o las UMM de las alcaldías, por ejemplo, ya es una arquitectura importante. O sea, el tema que haya una unidad no resuelve todo, pero sí genera una nueva cultura. Es un avance positivo. De las instituciones del Estado también. Todas las instituciones han hecho el esfuerzo por ir construyendo su unidad de género, su unidad o su política nacional de la mujer. Yo sí igual quiero hacer énfasis en instituciones que son claves. Por ejemplo, voy a poner ejemplos concretos. El Ministerio de Obras Públicas es uno de los ministerios donde se ha comprometido y ha ido avanzando. Su último esfuerzo fue el lanzar el Citranco sin acoso callejero. Esa es una muy buena política institucional, porque no solo es la creación de la unidad, sino dentro del marco que le compete, tener herramientas para fortalecer. El otro es el ISTA. El ISTA inclusive tiene una política nacional de la mujer campesina y hace un trabajo muy importante con las mujeres a nivel rural y las mujeres indígenas, por ejemplo, que son instancias que están en ese sentido. Pero también quiero reconocer al Ministerio de Salud. Casi todas las instituciones. Bueno, sí. Vamos a hacer una breve pausa y nos quedamos acá porque estamos conversando con la directora ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta. No nos cambie, ya volvemos. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Rusia 2 personas, visitando Madrid, San Petersburgo y Moscú, del 4 al 15 de julio. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es su programa Gente Ve Opiniones. Este día 10 de mayo estamos conversando sobre el tema de las mujeres, los avances y sobre todo los desafíos, algunas políticas que está implementando este gobierno. Estamos conversando con la directora ejecutiva del ISDEMU, la licenciada Yanira Argueta. Bueno, continuábamos siempre hablando de la igualdad de las mujeres y de algunas instituciones que también están desarrollando esta política. Quería resaltar algunas cosas. Una de ellas, ¿se acuerdan? El 8 de marzo firmamos el Pacto por la Igualdad. Es un pacto que firmaron los 3 poderes del Estado, por supuesto con el liderazgo del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Por qué requerimos un pacto por la igualdad?
el Pacto por la Igualdad implica un compromiso político, y dentro de esas cosas que no siempre se reflejan en las normativas tradicionales, hay elementos importantes como la buena gobernanza. ¿Dónde están las mujeres para que haya una buena gobernanza? Pero también la construcción de paz, seguridad y mujeres, que es un tema sobre dónde y cómo participan las mujeres para que un país violento como este cambie. Y le hemos apostado a eso. Yo quiero reconocer además que han habido avances mucho más importantes en este proceso, en este marco del gobierno. Por ejemplo, este Pacto de la Igualdad, ya Honduras, República Dominicana, el sur, Ecuador, Paraguay, están pidiéndolo como un ejemplo para poder seguir, porque ese es parte de un ejercicio que tenemos que hacer para el plan, no solo para el plan quinquenal, sino para los ODS. Y en ese sentido, decimos, hemos dado un paso importante en el Pacto por la Igualdad. Pero también este país tiene mucho que mostrar. Ciudad Mujer es una de las instancias que para nosotras como ente rector recoge lo que implica una institución de tercer nivel. ¿Qué significa eso? Esos 3 ejercicios de autonomías están concentrados en un lugar como Ciudad Mujer, donde independientemente, ahí por ejemplo, pues, si una mamá puede llegar con su mamá adulta mayor, igual pasa y usa todos los servicios, pero también puede llegar con sus niñas y niños que normalmente no me voy a la citología, porque cómo voy a hacer a la hora de ir a la citología. Entonces Ciudad Mujer, digamos, ha pensado inclusive en el tema del cuidado, donde los deja, cómo se protegen y se atienden a las niñas y a los niños, mientras las mujeres libremente pueden generar todos los servicios. Hoy hicimos un recorrido en el Mercado San Miguelito reconociendo la lucha y la tesón de las mujeres madres, conmemorando, celebrándoles el Día de las Madres, pero haciéndoles conciencia que tienen que cuidarse. También fuimos hoy con la secretaria de Inclusión Social y presidenta del instituto, y de las cosas que les recomendamos a las mujeres: acudan a los servicios de Ciudad Mujer, háganse exámenes, por ejemplo, del cáncer, que las mujeres son muy pocas, y de repente tenemos una cantidad de mujeres que no con frecuencia se hacen como deberían de hacerse el cáncer de mama y el cervicuterino. Y bueno, esa es parte de esa campaña. Y es parte también de trabajar esa cultura de que las mujeres se cuiden. Como usted menciona, que debe ser algo que deben empoderarse. Entonces Ciudad Mujer, que da estos servicios con todas las instituciones públicas, pero además sale fuera a construir un proceso de sensibilización y compromiso con los derechos de las mujeres, porque no solo sensibilizan a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, y creo que por eso Ciudad Mujer se convirtió en un símbolo donde, bueno, ha sido reconocido internacionalmente, pero no solo reconocido por el trabajo que ha hecho, sino ahora se va a hacer una réplica. Honduras. Bueno, está el próximo mes viene la vicepresidenta de Costa Rica a conocer el modelo porque quiere implementarlo en Costa Rica. República Dominicana, que ya hay un proceso, Paraguay, Uruguay, Ecuador. La primera dama de Guatemala ha pedido venir a conocer porque quiere replicar. O sea, hay en realidad una cantidad de países que no solo quieren conocer o reconocer. Sería bueno en ese sentido dar algunas cifras, no sé si tenemos algunas cifras para poder compartirlas con nuestros amigos televidentes, en el sentido de a cuántas mujeres habrá beneficiado Ciudad Mujeres, sobre todo porque esta semana anterior se graduaron alrededor de 3.300 mujeres también. Fíjate, a la fecha ahora estaba dando la secretaria de Inclusión Social, llevan más de 3 millones de servicios. Eso implica que un país como este, voy a poner el ejemplo de Ciudad Mujer San Miguel, recibe más o menos entre 400 y 500 mujeres diarias. Y ellas reciben a veces hasta 3 servicios de Ciudad Mujer. Entonces, pongo este ejemplo porque es una de las que están en una ciudad importante, de los centros que están en una ciudad importante, y que el tránsito de 3 millones a estas alturas de servicio no es fácil decirlo. Pero eso implica, como usted dice, recientemente, el viernes pasado, más de 3.000 de todo el país. Y además no solo en áreas tradicionales, sino no tradicionales. Ya estamos hablando de mujeres en
en áreas laborales, por ejemplo, mecánica automotriz de fuera de borda, motores fuera de borda, o electricistas de nivel 4, o sea, estamos hablando de otro nivel. Inclusive las emprendedoras que se han capacitado en Ciudad Mujer tienen ya un nivel de calidad en sus productos que es importante. Recientemente van a trabajar en una estrategia mucho más ampliada. Esto, Ciudad Mujer cumple con los 3 niveles: autonomía física, autonomía económica y de la toma de decisiones. Y recientemente en el programa de Ciudad Mujer se capacitaron, en coordinación con el ISDEMU, se capacitaron más de 15,000 mujeres, las alfabetizamos en derecho. ¿Qué implica en esto? Que ellas conocen sus derechos y ellas aplican o replican con otras mujeres en las comunidades. Por eso es importante que, por ejemplo, con Alejandro Sáenz, si vieron algunos tweets, Alejandro no pudo hacer la visita a Ciudad Mujer, pero pidió conocer experiencia a través de las mujeres que han sido beneficiadas con el proyecto Ciudad Mujer, y en uno de estos Twitter hay varias mujeres que han estado en Ciudad Mujer y que estuvieron con Alejandro Sáenz contándoles experiencia. Sin duda que hay muchos beneficios que está dando este gran proyecto para todas las mujeres salvadoreñas. Si bien es cierto, muchas están logrando la autonomía económica, que es importante, pero también veamos el tema de las mujeres que están empleadas, el tema de los salarios, cómo está en este momento, sobre todo cuando se discute un salario justo, un salario mínimo justo, y todavía no se ha logrado ningún acuerdo. Pero a pesar de eso, las mujeres siempre están en desventaja en comparación con los hombres. Totalmente de acuerdo. Mire, nosotras tenemos una campaña, inclusive con las mujeres, de demandar realmente un salario mínimo justo. La mayor parte de quienes reciben ese salario mínimo son mujeres. Si hablamos de mujeres de la maquila, es decir, mujeres que están en sectores donde no son profesionales y por lo tanto su paga tiene que ver con lo mínimo, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotras, más por la dignidad de las mujeres y por la necesidad de construir una vida diferente para ellas, exigimos y hemos estado exigiendo un salario digno para ellas. Inclusive, nosotras hoy con el tema del cuidado le puedo decir, mujeres que trabajan en maquilas en San Marcos y viven en Soyapango, si ganan un salario mínimo tan deficiente, ¿con qué van a pagar quien les cuide los hijos? Estas mujeres seguramente lo dejan con las abuelas o hacen, porque no hay condiciones. Inclusive los sindicatos, varios sindicatos han estado peleando porque se creen salas cunas dentro de o centros de desarrollo infantil dentro de estas grandes fábricas. Pero inclusive, aunque hubiese esos espacios, las mujeres requieren un salario digno. Es que estamos hablando de un salario que no les alcanza, que los trayectos, que por la canasta básica está más que eso. Y si ellas además son madres solas, son mujeres que además no solo mantienen a sus hijos, sino a su mamá, a su papá, porque eso está pasando cotidianamente. Pero hay otro punto, porque en este caso estamos hablando de un salario mínimo, pero las mujeres que ya son profesionales tradicionalmente siempre han tenido desventaja con los salarios en comparación con los hombres. En comparación, mire, y las brechas salariales en esto es crítico en todos lados, inclusive en el mismo estado. O sea, el valor muchas veces las mujeres tienen, por el mismo trabajo reciben sueldos diferenciados, que llega hasta un 30% de diferencia. ¿Cómo superar eso, por ejemplo? Hay importantes esfuerzos. Fíjese que nosotras en el Estado hemos pedido que se haga una política pública, una ley del servicio civil donde se regulen eso, porque hay mucha brecha, digamos. Inclusive una funcionaria me contaba de una instancia del Estado que ella ocupó el espacio que un hombre había ocupado, y cuando ella llegó a ocupar ese espacio le dieron el 30% menos y tenía más calificaciones académicas. Y es que tuvimos que darle esa plaza a otro, ¿verdad? Pero a ella le dejaron una plaza inferior. Eso implica que las mujeres siempre nos están valorando, es un tema, por el tema del cuidado, porque dice que le dice, mira, pero de todas maneras vos vas a requerir otros beneficios que los hombres no tienen. Por ejemplo, vas a necesitar espacio para ir si tu hijo está enfermo. Es decir, lo están viendo inclusive, están justificando, pero además están hablando que a los hombres
no requieren el tiempo del cuidado como lo quieren las mujeres y un beneficio para las mujeres. No, es una responsabilidad de los dos. Esa lógica, esa cultura institucional que hay donde asumimos que las mujeres, pues sí, no necesitamos ganar más y porque nos vamos a perder el tiempo cuidando la familia. Entonces que por lo tanto, mejor le damos menos. Hay importantes retos, hay importantes desafíos. Ustedes como institución gubernamental están trabajando, sin embargo, pareciera que no es suficiente. ¿Qué es lo que falta? Mire, falta una cosa que es de las más críticas y que no es tan fácil, no es tan automática como hacer una ley. Es la cultura social e institucional de la discriminación. O sea, podemos tener muy buenas leyes, podemos tener algunos aplicadores que lo hacen adecuadamente, pero tenemos una sociedad que todavía, y un Estado en general, esa cultura donde creen que no es malo discriminar a las mujeres. Tenemos que trabajar en eso, ese es uno. La otra es que hemos hecho como gobierno una buena arquitectura nacional para la igualdad. Ahora basta quién habita esa arquitectura y cómo la vamos a garantizar. Y en ese sentido nosotras estamos trabajando en dos vías. Una, trabajando toda la cultura institucional, pero también buscándose reformas. Ya se han presentado algunas de ellas, como el tema de matrimonios infantiles, que aquí no lo queríamos ver, pero realmente la ley es alto el porcentaje de niñas. Sí, pero aquí por un lado la ley dice que, la ley de igualdad plantea que hay un tema de discriminación en ese sentido, pero la ley de la violencia intrafamiliar o el Código de Familia avala. Entonces hay eso, pero digamos vamos en el camino haciendo procesos de reforma. Y otras reformas que también implica el no negociar por la violencia de las mujeres, que eso es un tema crítico. Y por supuesto hay un tema que es fundamental. ¿Cómo generamos mecanismos para que las mujeres tomen decisiones? Y la única manera que tomen decisiones es que participen en la política y en todos los espacios donde se toman las decisiones. Eso implica hacer mecanismos de participación ciudadana efectiva donde las mujeres puedan tomar decisiones. Una mujer puede fácilmente decir, miren, ese juez ha violado mi integridad o ha violado la integridad de otras mujeres. Sin embargo, no las escuchan porque no se han generado, por ejemplo, en el sistema judicial, un mecanismo más expedito para eso. Muy bien. Continuamos conversando en el programa Gente Ve Opiniones con la directora ejecutiva del ISDEMU. De nuevo hacemos una pausa, ya volvemos. Es martes 10 de mayo, una ocasión especial para hablar justamente del tema de las mujeres. Y es lo que estamos abordando en este programa Gente Ve Opiniones. Hablábamos de los retos, de los desafíos que se tienen desde la parte gubernamental. Se están haciendo muchas cosas, pero falta más. Ustedes nos mencionaba antes de irnos a la pausa de algunos desafíos que todavía están pendientes, pero seguramente hay mucho más. Sí, yo quiero plantear además que el instituto como ente rector es una instancia del Estado, o sea, no solo del Ejecutivo, sino de todo el Estado, y por lo tanto nos permite evaluar permanentemente las diferentes instancias. Eso nos ha generado a nosotras como instituto crear un mecanismo interno que tiene que ver con, le llamamos el Sistema Nacional de Igualdad, donde está todo el Estado, pero también está la sociedad civil. Y esto sí es importante porque nosotras sí creemos que el ejercicio de la ciudadanía no solo es cuando demandan, sino cuando proponen, y esa combinación la logramos tener en estos espacios. Pero además hemos logrado crear mecanismos como la Comisión Técnica Especializada, que es la responsable de valorar, trabajar y diseñar estrategias para todo el tema de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido nosotras ahí jugamos un doble rol. Como instituto además estamos dando apoyo y acompañamiento a mujeres que enfrentan la violencia contra ellas. Y eso es importante porque hay una cantidad de mujeres que hoy por hoy están siendo víctimas de violencia, no solo de la violencia basada en género, sino la violencia social con un tema basado en género. O sea, nosotras hoy no podemos hablar de una violencia donde solo su pareja cercana es la que genera violencia contra ella. Muchas veces el crimen organizado también. Y ahí hay un tema importante. En el tema de la violencia estamos acompañando a las defensoras que están siendo muy agredidas a nivel nacional, y en ese sentido siempre estamos haciendo el llamado a la policía,
a la Fiscalía, a todas las instancias del Estado, a que se activen a proteger. ¿Qué es una defensora? Una defensora en realidad es una mujer que conoce a nivel local derechos y los defiende. Y muchas de esas defensoras son defensoras del agua, por ejemplo, pero que en su ejercicio de ciudadanía asume un tema. Nosotras estamos teniendo muchas dificultades, o las defensoras están demandando mucho a que inclusive autoridades locales están siendo amenazadas por autoridades locales, y muchas de ellas han tenido que huir de sus lugares de origen. Es grave lo que está pasando realmente. Es muy grave, porque ahora uno puede decir, mire, es que la delincuencia y no sé qué, pero muchas veces las defensoras no es la delincuencia. Es ese ejercicio. Es un tema dirigido. Es gravísimo, sobre todo porque no estamos hablando de una mujer. Y a nosotras como todas, queremos alertar que las defensoras del agua, por ejemplo, en algunas que son de los comités de agua, han intentado... En el Puerto de la Libertad, por ejemplo, han intentado sacarlas de los comités de agua para que ellas no sean las que controlen, y han empezado a hacer no solo denunciadas, sino inclusive vulneradas en todos sus derechos. Y hay mujeres en otros lugares como el Usulután, San Miguel, que las mujeres también las mujeres que hacen denuncias, las mujeres que acompañan a las víctimas, ellas están siendo víctimas también de esto. Por eso nosotras reconocemos el trabajo de las defensoras, hay que acompañarlas, pero también denunciar a quienes están generando violencia contra ellas. Como instituto, en este ejercicio de ciudadanía tenemos alrededor de 17,000 mujeres a nivel nacional que hacen ese tema de defensa, que hemos estado trabajando, por ejemplo, en alfabetizarlas en derecho, y a la vez ellas asumen roles en su comunidad donde el instituto muchas veces no lo puede hacer. Pero también es cierto que tenemos que hacer un contingente de mujeres, no solo ponerlas en una condición de crítica, sino también que hagan un control social sobre las instancias del Estado. Y eso ha sido espectacular, porque gracias a eso las mujeres han logrado justicias importantes. Yo quisiera hacer un llamado que los grandes desafíos que tenemos en este país es un desafío del conocimiento, de la sensibilización, y dentro del instituto tenemos la Escuela de Igualdad Sustantiva, que es una escuela de formación para funcionarias y funcionarios, y ha sido importante porque es una herramienta que ha ayudado a crear estas unidades que usted ya ha mencionado, pero también ha creado nuevos mecanismos por ejemplo, en masculinidades a hombres particularmente uniformados, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, a visibilizar los derechos de las mujeres de forma diferente. También se han trabajado hemos trabajado en coordinación con las municipalidades en la creación de sus políticas de la mujer, pero también de planes de prevención. Nosotras somos parte de la estrategia de El Salvador Seguro, y en todos estos municipios no solo vamos a dar a las promocionales, como se dice, sino además estamos orientando para hacer planes. El 12 precisamente tenemos un evento, sí, pero además no solo eso, sino a las alcaldías. El 12 tenemos un evento con las alcaldías, con todas las unidades de la mujer de las alcaldías, para dar todos los lineamientos, cómo se va a trabajar, los planes de seguridad, de prevención de la violencia, esto que es parte del plan El Salvador Seguro, desde la perspectiva de las mujeres. Los territorios, en realidad, con quienes se están quedando es con las mujeres. Los jóvenes y los hombres son los que menos están ahí. Esos territorios que nosotras decimos que son territorios violentos, la mayor parte que se están quedando son las mujeres, porque son las que cuidan al anciano, a los niños, y por lo tanto quienes están en esos territorios, a quien tenemos que trabajar sus herramientas, pero además darles herramientas para que no sean ellas víctimas de violencia, son a las mujeres. Y por lo tanto ese plan municipal tiene que tener impregnado el enfoque de los derechos de las mujeres. De una manera muy rápida, tal vez conocer las proyecciones que como instituto tienen. Bueno, dentro de las proyecciones, por supuesto, está el Sistema Nacional de Estadísticas, que implica que lo estamos trabajando, por supuesto, con la DIGESTIC, que tengamos una herramienta que nos diga en qué condiciones y cómo están las mujeres. Esa es una. La otra, obviamente, es todo el trabajo de sensibilización de una sociedad tan crítica en el tema de violencia contra las mujeres. Mientras haya mujeres víctimas de violencia por su condición de ser mujeres, vamos a tener sociedades violentas como esta, pero también sociedades con muy poco desarrollo. Por lo tanto, el trabajar en el marco de los derechos de las mujeres
no solo con los funcionarios, sino con las mujeres mismas, podemos generar una transformación importante en este país. Ahora, ¿qué mensaje se le envía a la mujer salvadoreña en este 10 de mayo? Bueno, este 10 de mayo queremos felicitarles, primero porque estamos reconociendo el trabajo que hacen, que es un trabajo obviamente de mucho afecto, pero también un trabajo de cuidado. Reconozcan que ese trabajo que ustedes hacen es el que genera y es el motor para el desarrollo del país. La siguiente parte, y es donde como gobierno les vamos a dar un regalo, es reconocer ese trabajo para que genere políticas públicas y una arquitectura del cuidado que les ayude a ustedes a salir de ese ciclo, de ese grupo tan cerrado que tiene que ver con el ambiente de la familia, del cuidado, sino además que ustedes puedan salir hacia lo público, puedan descansar también y pueden en este país entonces hablar que hay desarrollo y hay democracia. Si eso no pasa, no estamos hablando de un desarrollo efectivo y mucha democracia en este país. Bueno, hablar de las mujeres quizás tardaríamos un día o más porque hay muchos temas. Por supuesto. Queremos agradecerle por haber hecho un espacio en su agenda para poder acompañarnos y hablarnos de los proyectos que tienen como Estado y como instituto. Bueno, muy buenas noches y espero que no solo se celebre el 10 de mayo, sino a partir de esto tomemos conciencia que ser madre también es tener derechos. Muchas gracias. Y gracias a usted también que ha estado en sintonía de su programa Gente Ve Opiniones. Hemos conversado con la directora ejecutiva del ISTEMU, Yanira Argueta. Muy buenas noches.